Bueno, ya pueden ir ubicándose. Vamos a empezar presentando un video institucional de Tanium para que conozcan un poco más la empresa, la marca. Los endpoints están en todas partes. Un usuario tendrá en promedio 4 dispositivos a finales de este año. Computadoras portátiles, de escritorio, teléfonos inteligentes, etc. Todo conectado a una red corporativa desde cualquier lugar, creando agujeros por donde los ciberdelincuentes pueden pasar. El tiempo promedio para parchar una vulnerabilidad es de entre 60 y 150 días, pero puede durar hasta 491 días. ¿Pero qué pasaría si pudiera parchar 350.000 o más endpoints en un día y lograr el 99% o más de eficacia del parche? Con Tanium Endpoint Management puede hacerlo, administrando todo el ciclo de vida de los activos de TI desde cualquier lugar, en tiempo real y a escala, con visibilidad y control en cada endpoint, y disponiendo de parches e implementándolos en minutos. Para cada flujo de trabajo que requiera la administración de endpoints, somos la mejor opción. Bueno, muy bien. La charla que nos trae hoy Tanium se titula Tanium Autonomous IT, liderando la gestión autónoma del endpoint. En un escenario donde la ciberseguridad y la operación dependen del control del endpoint, las organizaciones necesitan enfoques probados y escalables. En esta conferencia se presentará Tanium Autonomous IT y cómo Tanium se ha posicionado como líder en Endpoint Management, habilitando visibilidad continua, evaluación de exposición y capacidad de respuesta para fortalecer la ciberseguridad operativa en entornos empresariales complejos, según el reconocimiento del mercado. La charla va a estar llevada adelante por Ana Álvarez. Ana es directora de Ingeniería de Soluciones en Tanium. Tiene una amplia experiencia en ciberseguridad, seguridad de endpoints y operaciones de TI en entornos empresariales complejos. Trabaja con organizaciones de banca y gobierno en Latinoamérica, apoyándolas en la mejora de visibilidad, gestión de riesgos y madurez operativa. Colabora estrechamente con socios y canales de la región, impulsando el crecimiento del ecosistema y la adopción del enfoque de Autonomous IT, conectando capacidades técnicas con decisiones estratégicas en infraestructuras críticas. Le damos la bienvenida a Ana. Listo, muy buenos días. Al día de hoy yo creo que lo más importante, y lo adelanto por acá, obviamente muchas gracias Esteban nuevamente por la presentación, nuevamente al evento organizado por Mónica Taza de MTX, por tenernos acá a Tanium nuevamente en Chile. Ya una vez que hicieron mi presentación, pues queda saber exactamente quién es Tanium. Sabemos un poco ya de Ana, pero ¿quién es Tanium Autonomous IT? La plataforma Tanium y la compañía Tanium, para tener una idea de quiénes somos una compañía norteamericana, estamos con un crecimiento acá en Latinoamérica, pero más importante, creo que algo que nos puede representar son los números, y es justamente quienes nos representan en el mundo, empezando por las 6 ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, desde el Departamento de Defensa, el Navy, el Army de los Estados Unidos, todas las 6 fuerzas de las ramas nos representan como clientes existentes. Quienes nos representan, el 7 de top de los 10 bancos mayoristas de Estados Unidos son clientes representantes de Tanium. Quienes nos representan, el 7 de los 10 retailers mayores de Estados Unidos son clientes actuales de Tanium. 40% de los Fortune 100, las compañías más exigentes de Estados Unidos, nos representan como clientes existentes de Tanium. Y último y no menos importante, sobre 36 millones de equipos administrados globalmente por la plataforma Tanium. Eso significa 36 millones de endpoints y significan este porcentaje de compañías como las 6 fuerzas de las ramas armadas norteamericanas, del gobierno de Estados Unidos, confiando en la plataforma Tanium Autonomous IT para sus operaciones y sus capacidades de seguridad. Ya que hablamos quién era Tanium, a nivel de quiénes somos, quiénes nos confían y los números que avalan justamente la plataforma y la fortaleza de Tanium como compañía, empecemos a hablar justamente de algo que yo creo que incluso en el panel anterior se estaba comentando, y estoy segura de que en el transcurso del día de hoy vamos a estar escuchando, y es la problemática. Sabemos todos los problemas que existen
Sabemos todos los crecientes problemas que están llegando también, incluso con, por ejemplo, la adopción de la IA. Ya sabíamos a nivel de distribución de trabajo remoto, sabíamos también los problemas existentes en los años anteriores, pero ahora existen o se suman a estos problemas en adición, pues escasez de habilidades. ¿Qué significa escasez de habilidades? Los CISOs están reportando no tener personas para cubrir los rubros de trabajo de ciberseguridad. Y esto no solamente está ocurriendo acá en Chile y en Latinoamérica, sino es un problema también incluso en Norteamérica. Esa escasez de personas certificadas y básicamente a nivel de lo que estamos necesitando para poder cubrir esas brechas de habilidades internas en nuestras personas dentro de las compañías. En adición a ello, pues se suman que las brechas de visibilidad cada vez son más crecientes. Mientras más herramientas, mientras más, llamémosles capacidades o adopciones, aumentamos nosotros en nuestras corporaciones, en nuestras organizaciones, mayores son las brechas de visibilidad. Y más adelante voy a estar comentando por qué. ¿Por qué si tenemos más herramientas tenemos menos visibilidad hoy que nunca? Y en adición a ello, último y no menos importante, la superficie de ataque muchísimo más ampliada. Ya mencionaba, no solamente tener equipos distribuidos, la adopción de la nube, pero también ahora con la adopción de inteligencia artificial, patrones que anteriormente no eran necesariamente parte del alcance dentro del rubro de ciberseguridad se están aumentando, lo cual está aumentando también y amplificando lo que llamamos la superficie de riesgo o superficie de ataque. En esto, a nivel general, pues lo que tenemos de resultado es una debilitación en la postura de ciberseguridad. Y es algo que no podemos evitar. Yo creo que todos en esta sala se sienten identificados y entendemos exactamente cada una de estas problemáticas por acá. Si ya sabemos el problema, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Qué puede ofrecer Tanium para esas organizaciones que están lidiando y que se sienten identificados con los problemas anteriormente mencionados? Empezando justamente por cómo cambiamos el concepto, cómo hacemos para modificar incluso la manera en que realizábamos las operaciones de ciberseguridad durante los últimos 10, 15 años anteriores. Empezamos a hablar de cómo transformar la gestión del endpoint, de cómo transformar la gestión de operaciones de una forma unificada, no solamente consolidada. Al día de hoy todos estamos hablando de consolidación de herramientas, ¿verdad? Yo creo que es un mensaje que todos están contando, pero que solamente Tanium puede hacer. Consolidar herramientas y visibilidad a tiempo real es algo patentado legalmente solamente por la compañía Tanium. Igual, sobre todo más adelante voy a estar comentando. Pero básicamente es tener esa consolidación, tener unificación de una sola plataforma a diferencia o versus tener herramientas disasociadas o herramientas legacy o herramientas de puntos de soluciones, como le ponemos diferentes nombres. Pero básicamente la diferencia mayor es cómo podemos resumir, unificar o converger capacidades que solamente hemos visto separadas durante los últimos 10 o 15 años anteriores en la industria, y es algo justamente que ofrece Tanium y por lo que tenemos los clientes exigentes y los 36 millones de endpoints globales administrados al día de hoy. Y es justamente un nuevo concepto y una nueva gestión a nivel de operaciones, a nivel de seguridad, donde debe pasar a ser autónoma. ¿Qué significa autónoma? Operaciones de TI y operaciones de seguridad coexistiendo bajo una sola plataforma autónoma, convergente y con fundaciones de inteligencia artificial, o lo que llamamos mejor, inteligencia de datos a tiempo real. Imagínense sobrecargar una plataforma que ya existía como Tanium, donde tenemos convergencia de operaciones, donde tenemos gestión de la capa del endpoint, gestión de exposición de riesgo y también respuesta a incidente, pero ahora sobrecargada con habilidades de inteligencia de datos a tiempo real. Algo importante, y voy a mencionar dos temas por acá, y es justamente el primero. Todos sabemos la compañía Gartner, es justamente la compañía que oficializa las métricas y los ganadores de los cuadrantes globales de tecnología mayores. Gartner justamente acaba de mencionar que para el año 2029 aproximadamente, a nivel de estadísticas, las organizaciones que unifiquen seguridad, gestión y experiencia de usuario de los endpoints reducirán su respuesta de incidentes al menos un 40%. Gartner está prediciendo la adopción de plataformas autónomas para el año 2029 y también la reducción frente a los enfoques que tenemos al día de hoy aislados de un 40% sobre esa respuesta de incidente. Y más importante, el Endpoint Management and Security Convergence, básicamente ESG, que también parecido a Gartner, acaba también de decir que el 76% de los líderes de operaciones ITI o de ciberseguridad están utilizando o utilizarán o están ahora mismo probando, piloteando, básicamente desplegar una plataforma de Autonomous Endpoint Management dentro de los próximos
12 meses. ¿Qué significa? Que básicamente tanto Gartner como todos los cuadrantes y métricas internacionales están apostando por lo que Tanium ofrece. Y es justamente lo que acabamos de ser también reconocidos. Tanium acaba de ser reconocido por el cuadrante de Gartner en el mes de febrero 2026 como el líder, no sé si lo pueden observar por acá, somos el líder del cuadrante de Gartner oficial 2026 de plataforma Autonomous Endpoint Management del mundo. Sé que se ve un poco pequeño, este cuadrante lo pueden descargar de forma gratuita en Gartner, pero si lo notan por acá, van a ver muchos fabricantes conocidos, algunos de ellos incluso también el día de hoy, y nosotros somos el líder de Autonomous Endpoint Management 2026. ¿Qué significa? De que ya nos están acreditando no solamente como el líder en el cuadrante de Gartner de 2026 para Endpoint Management, como lo ven por acá, a nivel de Autonomous Endpoint Management, no solamente por la completitud, y esto es importante, Tanium es el líder de Autonomous Endpoint Management, no solamente por la completitud de la visión, sino por la capacidad de ejecución. ¿Qué significa? Somos el líder no solamente porque tenemos la visión, como la tienen muchas otras compañías el día de hoy, sino porque Tanium fue el único y es el único capacitado para llevar esa visión que todos queremos lograr como compañías de Autonomous Endpoint Management. Tanium es el único capacitado para llevarla a la realidad y por eso hemos sido nombrados justamente el líder. En adición a ello, ya sabemos quién es Tanium, ya sabemos quiénes somos. Somos el líder de Autonomous Endpoint Management por Gartner 2026. Y en adición a ello, pues, ¿qué vamos a cubrir? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cómo podemos ayudarles a nivel de plataforma? Comenzando por la gestión del endpoint o endpoint management, habilitados justamente o empoderados también ahora por capacidades de inteligencia artificial o de lo que llamamos también información a tiempo real de inteligencia, y también con integraciones y conectividad. Tenemos socios de conectividad o de integraciones nativas como Microsoft o ServiceNow, ambos gigantes de plataforma que han apostado continuamente con Tanium por tener estas sociedades únicas y exclusivas. Más adelante voy a hablar un poco de lo que significan estas integraciones. A nivel de Endpoint Management, ¿qué puede ofrecer Tanium para sus organizaciones? ¿Qué significa Endpoint Management para Tanium? A nivel de Endpoint Management, nosotros podemos ayudarles a reducir no solamente esa información que normalmente toma días, que normalmente tiene flujos de una base de datos o una CMDB desactualizada, de informaciones disasociadas. Imagínense poder llegar a Tanium y tomar información de 200.000 endpoints, de 20.000 endpoints, de 20.000 actos, servidores críticos, y en cuestiones de segundo poder saber exactamente dónde existen, a nivel de configuraciones que tienen, qué ocupan, cuál es el rendimiento, ¿están preparados para tomar parches un cumulativo de Microsoft de más de 1 giga? Sí, no. ¿Cómo lo llevo al estado deseado? ¿Cómo normalizo las aplicaciones que tengo a nivel de licenciamiento, a nivel de uso? Pero más importante, podemos comunicarnos con esta plataforma como lo observan por acá. ¿Dónde existe qué tanta afectación puede producir y qué tan rápido lo puedo remediar? En tiempo real. Puedo tener interacciones en tiempo real. Tenemos esas respuestas a tiempo real, tenemos las perspectivas o el insight, las métricas, y tenemos también informes y las acciones dentro de la misma plataforma. En adición a ello, pues justamente manejamos la seguridad a nivel de roles basados en accesos, manejamos también incluso esos datos de confianza, cómo podemos manejar, sobre todo en la industria chilena, sabemos que estamos pasando por regulaciones diferentes a marcos de información de datos. ¿Cómo nosotros podemos mantener un ambiente seguro a nivel de confidencialidad, como la triada de ciberseguridad, con Tanium? Pues justamente partimos de que no tomamos los datos del endpoint, no filtramos esa data, no manipulamos esa data. Simplemente vamos a poder intercambiar información y saber en tiempo real si un archivo fue modificado, si una información existe, si una información confidencial está dentro de un equipo que no debe existir. Y obviamente, pues, cómo saberlo en cuestión de minutos y cómo remediar también o cómo ejecutar acciones remediativas. En adición a ello, pues, tenemos acciones más seguras. Significa que una vez que Tanium analiza, identifica equipos tal vez que necesitan un parche de remediación, normalmente el dolor importante o el dolor más común cuando vamos a remediar vulnerabilidades, ¿cuál viene siendo? No saber a quién realmente va a aplicar ese parche. No saber si ese parche me va a romper, me va a disrumpir un servidor crítico, porque no lo sabemos. Porque normalmente, y justamente ustedes acá en la sala, tenemos una herramienta para identificar esas vulnerabilidades y otra herramienta para parcharlas. Ambas sin un contexto del anterior. ¿Cómo yo voy a saber exactamente qué parche no solamente te va a aplicar, sino qué tanto estás preparado para recibirlo? Pero mejor todavía, ¿qué tanto riesgo voy a estar tomando para lanzar ese parche? Que ese equipo no me va a reiniciar en 1 hora fuera de la ventana de tiempo. ¿Y qué tan seguro voy a estar de que ese equipo va a tomar el parche porque está realmente
capacitado para tomar el parche. Eso es algo que solamente Tanium puede ayudarles justamente con esta visibilidad. Y ahora sí, ¿qué hacemos con esta unificación? ¿Qué hacemos con esta información a nivel del endpoint? ¿Qué es para Tanium esa gestión unificada del endpoint? Ya sea para dispositivos enterprise, como pueden ser un laptop, un servidor, que es un servidor de criticidad alta, como puede ser un tablet, un móvil, como puede ser un equipo a nivel de nube virtualizado, físico, como también puede ser Operational Technology, OT, ¿verdad? O IoT. Como podemos también tener flujos o integraciones de flujos inteligentes sobre configuraciones, jardinizados del endpoint, gestión de la capa de cumplimiento, gestión de la capa de vulnerabilidades, remediación, parchado de aplicaciones, parchados a nivel de sistemas operativos, gestión de rendimiento, ya mencionaba, pero también ligado a la experiencia digital del usuario, medir el sentimiento del usuario en tiempo real, la experiencia digital, tenía cuestionarios y también tener la gestión de la capa del software. En adición a ello, ya hablábamos de Gartner, ya hablamos de las métricas que nos acreditan como líder, Tanium líder de 2026 Autonomous Endpoint Management. Ahora vamos a hablar de métricas económicas. Forrester Research, que es conocido por justamente las métricas y su influencia en las métricas económicas a nivel de tecnología global, está justamente rectificando que Tanium ayudó, no va a ayudar, Tanium ayudó o ha ayudado hasta el día de hoy a reducir las vulnerabilidades a nivel de gestión de capa de software y sistemas un 97% mediante la remediación integrada en la plataforma Tanium. Tanium al día de hoy ha ayudado a mejorar la gestión del endpoint y consolidar herramientas de seguridad y operaciones alrededor de un 70%. Según Forrester Economic Research, también ha dicho que reducimos dentro de un 15 a 20 minutos el tiempo de aprovisionamiento, onboarding de nuevos equipos finales con las capacidades de provisionamiento de Tanium. Y justamente en ese movimiento de economía o de postura económica que podemos ayudar, cuando estamos hablando de funcionalidades reales de la plataforma, tendríamos que hablar también de otra de las capas dentro de Autonomous Endpoint Management, y es justamente la gestión de exposición de riesgo. Una gestión de exposición de riesgo para Tanium no se basa en la gestión de vulnerabilidades. La gestión de vulnerabilidades para Tanium y en general, creo que todos sabemos que la gestión de vulnerabilidades es simplemente un pequeño factor de una capa de riesgo. Existen muchos otros vectores como gestión de cumplimiento, marcos de CIS, existen factores también como certificados cifrados, existen factores también incluso como protocolos también dentro del endpoint, incluso a nivel de puerto, a nivel también de configuración. Gestión de vulnerabilidades es una muy mínima, pequeña capa de la gestión de seguridad o de exposición de riesgo. Y eso Tanium lo entiende muy bien. Y es justamente cómo podemos ayudarle. ¿Por qué? Porque existe una problemática a nivel de entender o a nivel de cómo hemos venido viendo la gestión de vulnerabilidades o la gestión de riesgo. Hemos venido teniendo una idea de que si parchamos o tenemos identificación de las vulnerabilidades, estamos seguros. ¿Y qué ocurre con la remediación? ¿Qué ocurre con el tiempo o el mean time to remediate? ¿Qué ocurre con la normalización luego que remediemos? ¿Y qué ocurre con los otros vectores que forman parte de la postura de riesgo? Y es justamente lo que estamos viendo. Hemos visto un crecimiento durante los últimos 15 años de un 200% de vulnerabilidades existentes en el mundo. Significa, señores, de que esta tabla, que está acreditada, básicamente fue publicada por la Fundación de CV Records y fue publicada también incluso por la Fundación de CISA, el Centro Internacional Norteamericano de Vulnerabilidades, pero en adición a ello, algo importante, hemos visto 15 años un aumento de 200% en vulnerabilidades, significa de que algo estamos haciendo incorrecto. ¿Qué significa? Que los enfoques tradicionales, vuelvo a repetir, en que hemos basado la gestión de riesgo solamente a una pequeña porción de vulnerabilidades han estado incorrectos. No son suficientes tener escaneos periódicos, escaneos manuales y periódicos que toman información cada 2 semanas, 3 semanas. No es suficiente tener flujos de trabajo fragmentados, tener nuestros equipos de operaciones y nuestros equipos de seguridad, nuestros equipos de riesgo fragmentados, sin comunicarse con herramientas que no se hablan o coinciden entre ellas y, por tanto, creando esos procesos que no tienen un enfoque unificado. Por tanto, ¿qué significa ese 200% de aumento en vulnerabilidades? Que los enfoques actuales impiden, incluso aunque querramos, los enfoques actuales impiden que las organizaciones alcancen, incluso teniendo 5, 6, 7 herramientas, impiden que las organizaciones alcancen su máximo potencial. Por tanto, hay una mejor manera y es justamente con el líder de Autonomous Endpoint Management 2026. Tanium les puede ayudar a identificar, priorizar, remediar y normalizar. ¿Qué significa? Un flujo que ninguna plataforma realiza. Ninguna. Plataformas que pueden ayudar a visibilizar, identificar 30.000 vulnerabilidades. ¿Y qué yo hago con 30.000 vulnerabilidades? ¿A quién las entrego? ¿Cómo las normalizo?
Cuando mi equipo de operaciones las remedie, ¿cómo yo verifico de que fueron realmente remediadas? No existe. No bajo una sola plataforma. Una plataforma que consolide y una plataforma que me entregue esa información validada de mi gestión de exposición de riesgo. En adición a ello, vamos a tener capas, ya mencionaba, sobre la gestión del endpoint, sobre la gestión de exposición de riesgo y sobre la gestión de seguridad también. Estas capas van a hablar sobre cómo podemos también no solamente normalizar, no solamente gestionar la capa de riesgo, mencionaba sobre vulnerabilidades, pero también a nivel de respuesta a incidentes. ¿Qué significa? Estamos hablando de tener remediaciones, de tener parches de cumulativos, de tener parches de seguridad, de remediar directamente bajo la misma plataforma, pero estamos hablando de lo más importante, de reducir el tiempo de remediación, sin saltarnos de plataformas, sin movernos de herramientas y confiando en una fuente de verdad que viene directamente de la capa del endpoint. En adición a ello, pues vamos a poder monitorear, vamos a poder establecer controles de configuración más allá del parchado. Vamos a poder tener jardinizado directamente del endpoint, aplicar políticas de bloqueo, aplicar políticas también a base de las plantillas de Windows, por ejemplo, de Microsoft. Vamos a tener el control de jardinizado directamente, plantillas incluso que pueden sobreescribir las plantillas directas o manuales de GPO sobre el directorio activo, orquestarlas de forma escalable con Tanium. Y en adición a ello, pues último y no menos importante, la gestión de respuesta a incidente. Imaginen una plataforma que ya conoce el ambiente, que ya está tratando la información de nuestros equipos críticos en vivo, que podemos manejar para gestionar la información de operaciones, que podemos manejar para gestionar la capa de exposición de riesgo, pero también podemos manejar para justamente orquestar la capa de seguridad de operaciones. ¿Qué significa? Respuesta a incidentes, significa threat hunting, significa la capacidad de entender lo que nuestro DR posiblemente aún no ha detectado. ¿Por qué? Porque simplemente no significa una amenaza todavía. Entonces ese concepto de seamos reactivos, cuando llegue a mi EDR, cuando llegue a mi anti-malware, es cuando yo actúo, cuando me lleguen las 30.000 vulnerabilidades, bueno, intentaré ver cómo las remedio. Tanium les puede ayudar, señores, a tener un alcance proactivo. Y es justamente lo que creo que estamos buscando, sobre todo acá en el sector de Chile. Un alcance proactivo que nos permita entender, que nos permita racionalizar y que nos permita incluso predecir, justamente bajo las regulaciones que tenemos acá en Chile, que nos permita predecir y jugar con confianza con la información que tenemos y más que nada con el proceso de remediación y visibilidad en todo momento, donde podamos nosotros rebatir cualquier tipo de auditoría con una plataforma como Tanium Autonomous IT. Entonces ahí es justamente mi última diapositiva, todas las funcionalidades que ofrecemos como plataforma que mencionaba, la gestión del endpoint, la gestión a nivel de manejo de exposición de riesgo y la gestión de operaciones de seguridad unificadas de forma autónoma y de forma a tiempo real. Muchísimas gracias.
Bueno, seguimos con esta interesante presentación, un poco acoplado ya. Se viene Zero Trust en acción, algo que es sumamente importante, Zero Trust, cero confianza, cerrando la brecha entre estrategia y ejecución. Zero Trust promete transformar la seguridad digital, pero su éxito depende de cómo se implementa. Esta sesión explora por qué muchas iniciativas fallan al pasar del diseño a la operación y qué enfoques arquitectónicos permiten construir modelos de acceso seguro y detección de riesgo continuo capaces de enfrentar amenazas modernas cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. Su speaker es Wilson Vergara, director regional de ventas para Sola Appgate. Wilson Vergara es director regional de ventas para Sola en Appgate y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria TI, contribuyendo activamente al fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad en la región. A lo largo de su carrera, ha ocupado roles claves en compañías como Accenture Chile y Entel Digital, donde lideró la implementación de proyectos estratégicos de ciberseguridad enfocados en proteger los activos digitales más críticos de las organizaciones. A continuación, un video para luego darle la bienvenida al escenario a Wilson Vergara. Muchas gracias. ¿No? Ahora sí. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Vamos a hablar un poco de lo que es Zero Trust. Cuesta un poco en 30 minutos tratar de explicar lo que es cómo la brecha entre lo que es la estrategia y la implementación de Zero Trust. Un poco eso es lo que quiero tratar de hablar. La idea de esta sesión es que nosotros salgamos con un concepto y que tengamos claro cuáles los principales retos o desafíos que nos enfrentamos cuando implementamos un Zero Trust y entender también algo súper importante, porque hoy día estamos en un problema bien complejo en que casi todos son Zero Trust. O sea, hoy día todas las marcas han ido ofreciendo este concepto de Zero Trust Network Access y hoy día de hecho encontramos cerveza Zero Trust, vino Zero Trust. Entonces, todo el mundo es Zero Trust. Un poco eso es lo que quiero dejar en claro, cuáles son los diferenciadores principales y cómo tomarse un tiempo muy importante antes de decidir por qué solución. Primero pensar algo muy importante que tiene que ver con mi modelo operativo, mi estrategia, qué solución voy a dar. Soy Wilson Vergara, soy director de ventas para Sola de Appgate Zero Trust. La idea es que tengamos una sesión, como le digo, bien iterativa.
y comentarles cuál es un poco el mundo ideal de hace algunos años. Hace 10 años básicamente éramos felices y no lo sabíamos, donde básicamente concentrábamos todo en un castillo, ¿no es cierto? Teníamos todos nuestros recursos, el data center, nuestros activos de información, todo lo teníamos concentrado dentro dentro de un edificio y era, digamos que era sencillo un poco pensar en la arquitectura porque estaba todo de manera centralizado. Y luego, y bueno, y evidentemente que también por el lado de los canales, aquí debe haber gente de banco, pero como empresa bancaria, nosotros les proveíamos a nuestros clientes un acceso consistente en básicamente una contraseña de 4 dígitos. Eso era el mundo hace 10 años atrás. Pero bueno, hoy día el mundo cambió, hoy día los sistemas críticos ya están en todos lados, desplegados en todos lados del mundo. Apareció SaaS, apareció la pandemia, antes el estallido social, y eso hizo también que evidentemente los retos de ciberseguridad fueran, ya no nos dedicamos a cuidar el castillo, sino que nos dedicamos a cuidar la identidad. Y yo, bueno, vengo trabajando hace más de 20 años, como dice ahí, pasa el tiempo, la verdad que uno no se da cuenta, me miro al espejo, el pelo nomás, uno se da cuenta que está viejo, pero la verdad yo tengo una hija de 8 años, mi niña se llama Rocío, y Rocío me pregunta en qué trabajo, y yo le digo, mira hija, yo trabajo en dar permiso, algo muy parecido a lo que hago básicamente cuando tú me pides permiso para salir a jugar. Y quienes somos papás nos damos cuenta de que, claro, o sea, cuando un niño te pide permiso, tú primero te haces 3 preguntas. ¿Quién? Evidentemente, mi hija, Rocío. ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Dónde va a estar Rocío? ¿Y cuándo? Entonces, si se dan cuenta, lo primero que hacemos es cuidar nuestro tesoro a nuestra hijita. Y yo digo, ¿quién? Rocío. ¿Con quién va a jugar, hija? No, con mi amiga Oli. Ah, ok, perfecto. ¿En qué contexto? ¿Dónde? Pero uno como papá, cuando una niña de 8 años le dice, papá, voy a salir a jugar, uno está siempre verificando, monitoreando, ¿no es cierto? Y también que ese permiso se centre exclusivamente al lugar donde va a estar y uno va a está como, yo soy como bien papá, bien presente, entonces salgo a ver a cada rato, bueno, un poco esa es la mirada de ciberseguridad que tenemos que implementar hoy en día. O sea, eso es Zero Trust. Nunca confiar y siempre verificar. No se trata solamente de dar este permiso, sino que se trata de estar continuamente monitoreando con cualquier cambio de contexto. ¿Ok? Dicho lo anterior, hoy día todo parecía normal, nos concentramos en comprar herramientas para proteger endpoint, para proteger servidores, y evidentemente que aprendimos una lección súper importante, que hoy día el riesgo no está en los dispositivos que usamos para conectarnos. Hoy día el riesgo son las personas, los individuos. Entonces, nosotros como compañía nos centramos 100% en proteger a las personas, en la identidad de la persona, en hacer una verificación en tiempo real. Nosotros somos una compañía que nacimos siendo Zero Trust de manera innovadora en sus comienzos, y por lo tanto, nuestra propuesta de valor se centra en la identidad y la verificación continua. Hay un contexto también, hoy día estamos como en, no sé si tormenta perfecta, no quiero sonar alarmista, pero sí, hoy día estamos en una oportunidad que nos da la ley marco de ciberseguridad y la ley de protección de datos personales. Algo que todos los CISO hacen, o sea, más que los CISO, las marcas hacen, hacer un mapeo de los requisitos y cómo mi solución puede ayudar a cumplir con los requisitos legales y hacen ese mapeo. Se han dado cuenta que todas esas charlas van por ese lado, pero nosotros en el fondo entendemos esto como un acompañamiento de una solución, porque hoy día, como digo, existen muchas soluciones Zero Trust, existen varias arquitecturas, pero hay que centrarse 100% en tu modelo operativo, en tu estrategia, en tus clientes internos y los clientes externos, en las personas. ¿Bien? Ese, por un lado, está el escenario regulatorio, que es un desafío, pero también tenemos un escenario bélico. Esto fue un ataque que fue la semana pasada, creo que fue el jueves o viernes, no sé, creo que fue, no, miércoles 11, ¿no? Porque fue viernes 13. El miércoles 11, hackers iraníes impactaron infraestructura crítica de un proveedor de servicios médicos de Estados Unidos que causó una catástrofe. Entonces, básicamente,
Lo que quiero decir con esto es que hoy día todo objetivo, todo lo que tenga que ver con infraestructura crítica está súper expuesto porque estamos en un contexto bélico y eso hace que aumenten los ataques. Y básicamente lo que vemos ahora, por un lado, como decía anteriormente, es que el atacante ya no ataca, digamos, infraestructura, no ataca el endpoint, porque eso es más complejo, ¿no es cierto? Han escuchado hablar de fraude como servicio, hoy día las identidades están comprometidas, están puestas por todos lados. Y lo que vemos también es que, les quería hacer una pregunta. Por ejemplo, si le roban una identidad a ustedes en estos momentos, sus propias credenciales para acceder a su red o acceder a su banco o a su red interna, ¿ustedes estarían tranquilos de que si le roban esa identidad, el atacante solo podría tener acceso a un activo específico, el ataque sería acotado y no tendría movimiento lateral? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Hoy día, Zero Trust lo que intenta responder, o lo que nosotros hacemos, es, sabemos ya, rompimos el paradigma de que hoy día todos vamos a ser atacados, eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Pero la idea es que cuando se produzca ese ataque, la superficie sea lo más mínimo posible. Y eso lo hacemos de una manera diferenciadora. ¿Bien? Entonces, por eso, digamos, ahí está. Entonces, no solamente estamos hablando de ataques, sino también de fraudes. Nosotros, como dije anteriormente, tenemos dos líneas de negocio. Uno que tiene que ver con ZTNA, para usuarios internos, y por otro lado, una solución que atiende a consumidores o clientes finales. Entonces, dicho eso, el desafío también que tenemos es que hoy día tenemos clientes internos y clientes externos. Entonces tratamos de armar una arquitectura que responda evidentemente a proteger a los usuarios, tanto internos como externos, pero cada pieza de este Lego, cada pieza de mi solución, de mi arquitectura, de mi modelo operativo de defensa, tiene que estar siempre pensada, centrada en el usuario. ¿Para qué? Para que no se produzca una fricción, para que el usuario tenga una buena experiencia de cliente, para que no se merme, digamos, la velocidad, la conexión y todo. Entonces, cualquier mala decisión que nosotros tomemos como responsables de ciberseguridad puede afectar la vida de un individuo, la experiencia de uso de un individuo, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando en servicios bancarios, servicios financieros, en salud, etc. Es un poco la invitación que les quería hacer. O sea, básicamente tenemos una oportunidad tremenda que nos da la Ley Marco de Ciberseguridad, tenemos una oportunidad tremenda también que nos da todo lo que tiene que ver con el contexto, pero hagámoslo centrado siempre en el usuario. Tomemos buenas decisiones, veamos cuáles son las piezas del Lego o las piezas del Jenga correctas para que no se demorone y no provoquemos una fricción de nuestro usuario. Entonces, dicho todo este contexto, aparecen muchas soluciones en el mercado y una de las respuestas que nos dio el mercado hace unos pocos años atrás es la convergencia total, la hiperconvergencia. No sé si han escuchado hablar de modelos SASE, o donde básicamente se integran todos los tipos de soluciones de CASB, de DLP, de Data Loss Prevention, de protección de la nube, etcétera, que intentan resolver esto, pero tienen un problema muy, muy importante. A mi hija Rocío le explico que a ella le encanta el Lego, pero el Lego tiene un problema. O sea, es un desafío, es un buen juego, no estoy diciendo lo contrario, pero tiene ZTNA, tiene CASB, tiene Firewall, tiene SD-WAN, tiene DLP, tiene muchas cosas. Y la verdad es que cada compañía, cada empresa se envuelve y elige una solución tipo SASE, pero se dan cuenta de que en la punta del iceberg está el problema puntual que intenta resolver, pero debajo de eso hay temas de latencia, hay temas de validación en la nube, hay temas también de conocimiento, porque hemos visto implementaciones de SASE que se demoran un año y nunca se terminan de resolver. Y por lo tanto, la promesa de que esto va a resolver una brecha de ciberseguridad y que va a ser Zero Trust, muchas veces no se cumple. Pero también no se cumple no solamente por la solución, hay que ser súper justo en esto. Yo también he sido más CISO que por el lado comercial. Y una de las cosas también que hay que tener muy en cuenta para que no se produzca esta brecha entre la estrategia, el diseño y la solución,
es que también si vamos a hacer una innovación en el control de acceso, y estamos hablando también de identidad, como el perímetro, ¿no es cierto?, nuevo perímetro que debemos proteger, tenemos que entender entonces que tenemos que tener un muy buen gobierno de identidad. Tenemos que hacer una limpieza en nuestro Active Directory, tenemos que preocuparnos de que no hayan cuentas duplicadas, que no hayan cuentas genéricas, porque bajo ese contexto cualquier solución o cualquier herramienta no va a dar una buena respuesta, aunque sea la mejor del mundo. ¿Bien? Entonces, básicamente cuando implementamos este tipo de solución y cuando compramos arquitectura, nos damos cuenta también que cuando implementamos que podemos provocar 3 tipos de problemas o fricciones con nuestros usuarios. Una experiencia de uso que puede estar mermada por una dimensión tecnológica, dependencia de la ubicación del usuario, mayores tickets de soporte, mayor presión para los equipos de TI, frustración, ¿no es cierto?, pérdida de productividad. Y bueno, y eso pasa porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿no es cierto?, cuando implementamos este tipo de soluciones. Un poco para que no estén familiarizados con el concepto de Zero Trust. El Zero Trust un poco trata de responder a este desafío, mientras que las VPNs o los antiguos modelos de conexión se centran en la confianza implícita, es decir, cualquier usuario que intenta conectarse a la red que tenga un IP es bienvenido y tiene acceso prácticamente a toda una LAN. Esto provoca que la superficie de ataque sea amplia. O sea, un usuario que se conecta de manera remota a mi red, ¿no es cierto?, desde su casa, que ya se conecta a través de una VPN, va a tener acceso a tener movimientos laterales, ¿no es cierto?, va a poder, si le roban la credencial de un atacante, va a poder moverse dentro de la LAN, puede hacer escalamiento de privilegios, etc. Eso tiene un riesgo muy fuerte. Hoy día las VPN no son confiables, así como las claves de Wi-Fi, bueno, las VPN tampoco. Y tienen otro problema también las VPN, que tienen que ver con que los protocolos que usan evidentemente son protocolos antiguos, son protocolos que han sido vulnerados, pero también tiene un problema que cualquier atacante puede hacer una enumeración de nuestra red y puede ver la tecnología que hay detrás de una VPN y explota la vulnerabilidad que tiene el fabricante. ¿Bien? Eso SASE lo sabe, o sea, la solución SASE lo hizo y evolucionó esa VPN, incorporó algunos elementos de control, pero como dije anteriormente, no es suficiente. ¿Por qué? Porque cada aplicación que yo expongo a la red y uso una tecnología tipo SASE, la verdad es que voy a tener que exponer necesariamente la IP y el puerto. Y eso es algo que yo le llamo coloquialmente como una VPN con proteína. Pero bueno, un poco, antes de eso, un poco, ¿qué es lo que es una solución Zero Trust? Zero Trust, primero, lo que intenta resolver es centrarse en la identidad del individuo. Eso es sumamente importante. Hacer una validación consistente, robusta, de saber quién es el individuo que intenta acceder a mi dispositivo, a un activo crítico, y una vez que verifico a través, primero, de una validación de la identidad y segundo, a través de un MFA que viene embebido dentro de la solución, recién ahí le doy acceso a un activo específico, o sea, establezco conexiones uno a uno, no uno a muchos. Eso es algo que es fundamental. Segundo, es que yo también, ¿se acuerdan que a mi hija le digo, bueno, ¿con quién, dónde, cuándo? Esas últimas 2 preguntas, el dónde y cuándo, se llama contexto y postura. ¿Quién? Desde Santiago, Wilson Vergara. ¿Cómo? Desde un dispositivo que está dentro de mi casa con geolocalización en Santiago de Chile, que tiene el antivirus corriendo, que uso Sophos, cualquier EDR, CrowdStrike, etcétera, lo que sea, que esté corriendo el antivirus, que la postura del equipo que tenga el último parche actualizado, etcétera, puede acceder a este activo específico. ¿Qué pasa? Si el usuario rompe la política o en cualquier momento un atacante roba una credencial, inmediatamente esa conexión desaparece. Eso es Zero Trust, estar continuamente verificando. Cuando Rocío sale a jugar y llega un extraño, inmediatamente yo elimino esa conexión porque no está cumpliendo el contexto para el cual yo le di permiso. Entonces, básicamente nuestra solución como AdGate
Nosotros somos una empresa que nos dedicamos 100% a validar, o sea, nuestras soluciones de control de acceso 100%. No evolucionamos absolutamente nada. Somos el Zero Trust de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Nuestra solución es 100% software. Eso es algo que lo tengan súper claro. Nosotros no vendemos appliance. Tampoco vendemos una nube, no van a ir a verificar la postura del equipo a una nube de AdGate, no. Esa verificación lo hacen de manera on-premise y algo que es fundamental. Muchos clientes hoy día que tienen otro tipo de soluciones Zero Trust nos dicen, estoy muy con problemas porque el Zero Trust que tengo, la verificación de la postura y del contexto lo tengo que hacer en la nube de Estados Unidos. Y Estados Unidos está en un problema bélico, o lo tengo que hacer esa verificación en cualquier parte del mundo. La soberanía de datos hoy día está en un punto máximo, bien complejo, un punto crítico, porque la Unión Europea prohibió que los datos de algunas empresas de la Unión Europea prohibieron que sus datos viajen hacia Estados Unidos para que sean verificados. Entonces hay que tener cuidado. Entonces nuestra propuesta de valor como AdGate se centra en que cualquier usuario, que puede ser un usuario remoto, un usuario que puede estar dentro de la misma LAN, terceras partes, etcétera, DevOps, aliados, OT, cualquier usuario que quiere acceder a aplicaciones críticas, que da lo mismo donde estés, puede estar en China, en la nube, nube privada, nube pública, on-premise, lo que ustedes tengan. Toda esa experiencia de conexión lo van a hacer en base a 4 diferenciadores que son muy importantes. Primero, nosotros nos centramos en la identidad. Hacemos una verificación robusta de la persona que quiera acceder a mis recursos críticos. Incorporamos MFA también para hacerlo. Nos integramos con el gestor de identidad que el cliente tenga, como Entra ID, como Active Directory, etc. Segundo, hacemos toda nuestra infraestructura, la arquitectura de AdGate está totalmente tokenizada, por lo tanto no hay posibilidad de hacer enumeración. ¿Ok? No publicamos absolutamente nada. Ninguna aplicación que nosotros queramos entregar de servicio va a estar expuesta. Tercero, la ley del mínimo privilegio está totalmente garantizada. Nuestras conexiones son microtúneles cifrados 1 a 1 con TLS 1.2, 1.3. Perdonen que me ponga muy técnico, pero básicamente tengo que decirles que, así como dije que los protocolos de VPN eran antiguos, nosotros usamos protocolos que no han sido vulnerados por el momento. Y somos flexibles y ágiles. Nuestra solución es 100% software. Nos integramos a cualquier arquitectura que tengan nuestros clientes. Créanme, cualquier arquitectura. Si usted tiene un antivirus, nosotros validamos con cualquier antivirus la postura del equipo, etcétera, las credenciales. Así que hacemos esa verificación en tiempo real. Algo importante, ¿cómo funcionamos? La verdad es que simplemente quiero mostrar que hay 5 componentes, o sea, 3 componentes clave, que es un cliente, que lo instalamos en una máquina, un controlador que tiene más de 64 políticas ya preconfiguradas y un gateway que se trata de monitorear esa conexión de manera permanente. Y toda esta conexión está absolutamente camuflada y no pueden tener acceso alguno. Me queda poco tiempo, ya voy. Sí, contarles que, a diferencia de soluciones tipo SASE, nuestras soluciones Direct Route, no mandamos ningún dato a la nube, por lo tanto ganamos en velocidad, en experiencia de usuario, etc. Y a diferencia de otros modelos, y logramos también, como dice Forrester en un informe, logramos también aumentar ROI, etc. Y, bueno, algunos beneficios numéricos que también sirven como para llevarlos sobre la mesa cuando nos enfrentemos a este tipo de proyectos. Algo importante, nosotros... y aquí ya termino, nosotros nos centramos, nuestra propuesta de valor se centra para clientes internos, lo que es Zero Trust, pero también clientes externos o clientes de nuestras instituciones que quieran vivir una experiencia. También contamos con un servicio o un producto que se llama Brand Guardian para protección de marca. Y tercero, para 360 Data Authentication, que una vez que el usuario o un cliente de mi marca o de mi empresa o de mi banco quiera tener acceso o ya tenga acceso a mi red, hace toda una revisión de comportamiento, previniendo todo lo que tiene que ver con fraude. Podemos conversar al respecto, está Ruth Montesino, mi colega, para hablar al respecto. Y con esto sí que ya termino. Como decía, como tengo una hija de 8 años, la verdad es que le explico un poco cómo funciona esta cosa. La verdad es que la toma de decisiones es súper importante tener en cuenta que cuando nos vemos en el desafío de tratar de
de implementar el todo en uno es bastante complejo y a veces nos puede salir el tiro por la culata. Nosotros mientras en ArtGate tenemos una solución flexible, nos adaptamos, se expande como un Play-Doh. ¿Ah? Son dos buenos juegos, pero hay que tener claro que uno es más complejo que el otro, uno no se adapta tan fácilmente a mi arquitectura y en ese sentido nosotros como Play-Doh, como ArtGate Play-Doh, tenemos la opción de ser flexibles, de expandirnos y acompañarnos a este viaje de implementación Zero Trust. Tenemos mucha experiencia, tenemos clientes en Latinoamérica, bancos, instituciones del Estado, estamos con presencia, digamos, global. Así que, nada, simplemente agradecerles, muchísimas gracias y cualquier cosa estamos en el stand número 1. Así que ahí nos pueden encontrar para seguir las conversaciones. Muchas gracias. Gracias. Dale. Me da eso. Vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un sorteo para que nos visiten. Estamos localizados al inicio, a la entrada. Vamos a sortear una Alexa, así que si nos dan sus datos, al final de la jornada vamos a enviarle un correo a la persona que ganó la Alexa. Así que los invito para conversar o simplemente para participar. ¿Bien? Muchas gracias, que estén muy bien. Buena jornada. Bueno, vamos a dar lugar a la próxima charla. Escalando la resiliencia de cibernética sin aumentar la dotación de personal. En esta oportunidad nos estará acompañando Marcos Reis. Marcos es fundador y CEO de Mercurius Cybersecurity, partner de Radiant Security, con una sólida trayectoria en ciberseguridad y prevención de fraude digital. Con más de 2 décadas de experiencia internacional, lidera estrategias avanzadas en seguridad ofensiva, SOC con automatización impulsada por inteligencia artificial y gestión de riesgos. En esta oportunidad va a estar conversando en esta keynote acerca de cómo la automatización de un SOC impulsado por la inteligencia artificial permite a las organizaciones ampliar su capacidad defensiva sin incrementar los costos de personal, reduciendo la dependencia de la tercerización, disminuyendo la carga horaria operativa y mejorando la eficiencia. Radiant es la única plataforma de SOC con inteligencia artificial diseñada para gestionar, triage, cada alerta, actuando como la capa inteligente entre tus herramientas de seguridad y tu equipo. Radiant automatiza la investigación del 100% de los tipos de alertas con la profundidad y el razonamiento de tu mejor analista. Cada incidente escalado incluye un plan de respuesta integrado, ejecutable con un solo clic directamente desde la plataforma. Además, con la gestión de logs integrada, todos tus registros de seguridad se almacenan, se pueden buscar y analizar en un solo lugar, con retención ilimitada y sin dependencia de proveedor. Adelante, Marcos, bienvenido. ¿Aló? Ahí está. Perfecto. Mira, yo voy a partir acá con un facto, algunos temas históricos. Súper importante amplificar y no sustituir las personas. Es el enfoque de la historia. Nosotros tuvimos en el siglo XVII el microscopio que no tenía el plan de reemplazar a los médicos y sí darle más condiciones de identificar más rápido las enfermedades. Así como el telégrafo, que antes llevaba la velocidad de un caballo para llevar información de un lado hacia otro, fue posible que muchas ciudades tuvieran conexiones a través del código Morse. Y todo eso con IA permite que la ampliación y conocimiento de todo lo que tiene en su entorno permite que sea más rápido. Ford no contrató 10 veces más personas para producir 10 veces más. Se cambió el proceso de producción para que sea más efectivo. Así como los pilotos automáticos, que empezaron a poner los pilotos a enfocarse en lo que son críticos en un proceso de vuelo, ¿ya?
Entonces la IA no viene para sustituir a las personas, pero más bien amplificar y generar mayor profundidad en los análisis. Hoy día, en el contexto del mercado de SOC as a Service, es muy interesante. Fíjate que en 2024 el mercado ya estaba en 11.000 millones en resultados por servicio de SOC as a Service. Y hay una proyección que hasta 2029 va a ser un 28.000 millones solo en ese mercado. Y los drivers son temas que nosotros en general ya lo conocemos. A escasez de talento, sabemos que hoy día está muy difícil encontrar profesionales para ese rol. El crecimiento exponencial de los ataques, así como las empresas están utilizando IA para protegerse, ahí los atacantes están utilizando la IA para atacar. Y eso amplifica el volumen de ataque y complejidad también. Adopción de cloud, muchísimas empresas o nacen cloud o se están migrando a cloud en una velocidad muy, muy rápida. Y claro, así como en Chile, muchos otros países se están amplificando el nivel de regulación para atender requerimientos de SOC. Mira, un 77% de las empresas experimentaron incremento en sus volúmenes de alertas, pero con un equipo que está muy colapsado para hacer un análisis. Y más encima, 80% de las tasas de falso positivo son crecientes a cada tiempo. Un 46% ya reportan aumentos de 25% año tras año. Entonces, esa es solamente una línea de crecimiento continua y las empresas no tienen capacidad de análisis. El volumen de ataque en América Latina ha crecido demasiado. Otro aspecto, como mencioné, es la escasez de profesional. Globalmente hay como 4 millones de posiciones de analistas para SOC y que no encuentran profesionales para eso. Y en América Latina ya son como casi 350.000. Y eso va a seguir creciendo porque capacitar gente para estar mirando o analizando alerta es algo muy difícil. Más encima la salud mental, mucha gente no quiere trabajar 24/7, hay distintos aspectos que involucra eso. Más encima, los tiempos de respuesta han sido muy largos. En promedio tenemos 200 días para responder una detección y una contención más de 70 días de un ataque. Y esos son números que las empresas han percibido y ha crecido cada vez más. El 70% del tiempo es en general que las empresas se colapsan en análisis de triage de datos para poder identificar una alerta que es real. Un poco de información de financiera, la diferencia entre un costo de tener un SOC interno versus un SOC externo, en promedio las empresas de middle market y enterprise tienen un costo ahí entre 1.3 y 1.9 millones de dólares para tener una operación de SOC activa, versus a un servicio de SOC AI externo, que eso puede reducir en muchos casos a la mitad. ¿Por qué? Porque no hay dotación de personal, no hay un aumento de la complejidad y la velocidad de responder eso con mayor efectividad es muchísimo más alta. Y eso te genera un ahorro de por lo menos 75 o casi 80% de costo versus en tener un SOC interno. ¿Por qué el enfoque tradicional no funciona? Más allá de que tenga más personas, tenga un servicio externo, tenga un CIEM avanzado, los ataques siguen siendo ineficientes, sigue persistiendo, sigue teniendo un abordaje parcial, tanto para los ataques perdidos cuanto para respuestas lentas. Entonces, la velocidad que la empresa tiene para responder a eso sigue siendo muy lento y los costos siguen aumentando porque el SOC tradicional sigue haciendo un cobro en base al volumen de datos y el volumen de datos solo crece y con eso el costo de tener un SOC interno se torna cada vez más caro. La IA generativa de operaciones de ciberseguridad viene con una estructura muy clara de cómo mejorar eso, que sería utilizando tecnologías de LLM, Deep Learning, aprendizaje conductual y, claro, un algoritmo de Machine Learning para ir aprendiendo sobre el comportamiento del ambiente de manera continua. Más encima, todos los frameworks que hoy día se hace en los casos de uso de manera manual o a través de un SOAR, que es estático y tiene que actualizar de manera frecuente, eso se genera automáticamente con la solución. Y claro, con toda la privacidad necesaria.
todo cliente que tenemos nosotros tiene su propia base de datos y eso no es compartido con ningún otro porque el comportamiento del ambiente es único y con todas esas discusiones de privacidad de datos hay que respetar eso. Yo les voy a explicar en 3 grandes pilares cómo la solución de socket de AI de nosotros funciona y genera una eficiencia importantísima en costo y en capacidad de detección. Lo primero es el Bring Your Own Bucket. Todos los clientes que necesiten tener un volumen alto de datos no va a tener que pagar por un volumen de inyección de datos porque va a utilizar su propio bucket. Incluso toda la gestión de archiving de eso es responsabilidad del propio cliente. Nosotros no vamos a gestionar en eso. Lo segundo es, eliminamos entre 70 y 80% de todo el proceso de triage. Ustedes saben que el SOC hoy día es el tiempo promedio que muchas empresas toman solamente para analizar un volumen alto de data para llegar a un true positive. La gran mayoría son falsos positivos y la gran parte del equipo está enfocado solamente hacia análisis manual. Y eso se elimina con la solución de los agentes. Y lo más importante, la automación de respuesta. Se puede no solamente automatizar la detección, pero también la respuesta para lo que son ataques triviales. ¿Ya? Desde un punto de vista de arquitectura funcional, así funciona. Todas las fuentes de datos que son las soluciones de seguridad se va a poder integrar directamente a un bucket propio o se puede utilizar el propio CIEM de la compañía para con eso integrar con Radiant y el agente va a tomar toda la data de logs, hacer todo el proceso de triage, hacer un auto-close de lo que es falso positivo y con eso enfocar solamente lo que es true positive. Con todo el análisis de behavior y log query que se hace en ese proceso, permite que la decisión del área haga una respuesta manual al incidente o un one-click, que es decir, yo voy a recibir un push en Teams para tomar una decisión o tener un proceso 100% automatizado. Y eso se permite integrar con cualquier tecnología corporativa de la empresa. O sea, si yo trabajo con Slack, con Teams o con cualquier otra solución de ITSM, yo voy a poder recibir eso de manera automatizada y no necesitar de un equipo manual para hacer ese tipo de análisis. Hoy día la solución ya se integra activamente con más de 100 plataformas de seguridad y con eso poder generar todo ese proceso de captura de datos desde la fuente de datos, porque nosotros sabemos que las tecnologías de cyber ya están siendo generadas con IA. Entonces, ellas ya tienen mayor capacidad de detectar lo que es realmente un falso positivo y lo que no es. Entonces, va a generar para el SOC solo lo que es true positive. Y eso es lo que detectamos nosotros y hacemos todo el proceso de actuación. Pero más allá del SOC, nosotros como Mercurius hemos hecho un trabajo de la jornada completa, desde hacer un discovery para detectar cuál es el grado de exposición que tienen los clientes en términos de seguridad, hacer todo el proceso de integración de inteligencia de amenaza, porque yo puedo tener mucho más fuentes de datos para subir el SOC y para hacer correlación, no solamente de que mi plataforma está detectando, pero lo que está pasando en el mundo externo, yo puedo sumar eso como análisis. Puedo hacer toda la parte de integración de lo que es el Vulnerability Management, todo el proceso de patching y aplicación de seguridad interna. Eso se puede integrar con la solución para alertar que incluso hay un CVE con exploit que hay que aplicar en toda la empresa. Es el SOC que le va a alertar eso también, no solamente alertar alertas que se están generando. Lo otro, toda la integración de privacidad y gobierno también se integra con el SOC para que tenga un único dashboard de gestión de seguridad. Y todo eso nosotros nos integramos con Radiant como defensa para dar una gestión completa de la jornada de seguridad que tiene la empresa. Esa es la forma que abordamos con Radiant. Es un dashboard de un cliente que tiene un volumen de más o menos 24,000 alertas. De ahí salieron 142 incidentes reales, o sea, tuvo un 99% de reducción de alerta, solamente con todo el proceso de triage que eliminó básicamente el nivel 1 y nivel 2 de analistas y se enfocaron solamente en tener nivel 3, porque se va a llegar solamente a lo que son ataques reales. Todo lo que son, entre comillas, basura es auto-close y eso no se pierde tiempo. Y más encima hay un ahorro de $400,000 por el costo de tener personas haciendo ese proceso. Para las 6,000 horas que se hizo ese proceso, se necesitaba tener por lo menos 5 personas y acá no era necesario tener eso. Y es el gran retorno que la empresa puede tener.
no solamente en términos de costo, pero en efectividad de detección. Hoy día nosotros ya apoyamos muchísimas empresas, no solamente América del Norte como América Latina. Hemos hecho un ahorro de 60.000 horas al año en general para detección de alertas, con una reducción promedio de 98% de los alertas y los tiempos de detección y respuesta de 2 minutos. Yo creo que muchos saben que es muchísimo más que eso para detectar una alerta positiva y tomar una acción. Y el tiempo de triage va entre 2 y 8 minutos para detectar si es un falso positivo o si realmente es un true positive. Y a la velocidad de ejecución de consulta, nosotros hacemos de 3 terabytes en 1 segundo. Eso es indiscutible que es mucho más eficiente de tener una persona haciendo análisis manual. En términos de clientes de partners, nosotros hoy día ya tenemos 99 clientes en distintos países. Un 40% está en mercado financiero, 16% en ISPs y empresas de telecomunicaciones, 15% en farmacéuticas, 13% en manufactura y otros, ¿ya? Así que estamos apoyando muchísimos segmentos en ese aspecto. Yo creo que lo más importante es escuchar qué dicen nuestros clientes sobre la solución. I feel safer with Radiant because I have a tool to rip phishing emails from a user's inbox before it gets to the end user, as well as question whether their suspicious login is real or not. My name is Michael Butler. I'm the Director of Information Security Operations at Spellman High Voltage. Spellman High Voltage designs and manufactures high voltage power supplies. So our main SOC challenges that we were dealing with before Radiant was a ton of emails coming in that people would report as phishing or they might miss as phishing emails. A lot of identity issues where people were signing in maybe from different countries where they couldn't have been. The impact of those issues was significant on the team. A lot of extra hours, a lot of time that could be spent elsewhere. So when we found a solution, we had to try it. So the Radiant platform has freed up our engineers to be able to work on important initiatives and projects while moving the response of these alerts to an analyst role. The mean time to detect is about 10 times better than the industry average, and our mean time to respond is 2 times better. So currently, we've automated 15% of our workload with Radiant. Having these numbers, knowing how many hours we're saving, how many threats we're detecting and stopping is extremely useful. When I look at the statistics in the Radiant dashboard, we're saving somewhere between 200 and 300 hours a month. I mean, look, the team is great to work with. I can't stress enough. Having the CEO accessible, having developers when needed, they take our feedback seriously. They've made customizations based on requests that we've made and feedback that we've given. I'm very fortunate. I get a lot of support from my leadership to try new technologies, cutting-edge technologies to make our lives better and safer. So I would say to critics who think AI technology is not ready for Tier 1 SOC to try it. It'll speak for itself once you do. There can be any number of threat actors targeting you, and they only have to succeed once. One day it could be a BEC attack, the next day just a traditional phishing campaign. Every day is something new, and Radiant Security, they addressed every single one of those. My name is Eric Sanchez. I'm the Chief Information Security Officer for Kyowa Kirin. We focus on creating drugs for oncology as well as other rare diseases. My job is to manage risk and address cybersecurity concerns to reduce their risk and hopefully help them produce a better drug at the end of the day. With Radiant Security, I've been able to reduce the likelihood of risk one step lower. We're talking about going from hours, maybe days, to remediate down to less than an hour. It's that whole analysis portion of being able to see a threat in its totality and extrapolating as much information as they can. When it came to actually doing the onboarding, within less than 30 minutes, we were already seeing activity. And what's interesting enough, within that 30 minutes, we actually got a true positive hit that we didn't think would be targeting us, but actually was. And that really told us how effective that capability was. We had not ever seen something happen that fast. And that was truly amazing to us. From a personal standpoint, they've created a partnership that Kyowa Kirin could be proud of. Talking directly to the CTO, talking directly to the CEO, that's the partner I can trust because they are actually putting themselves on the line for it.
Muchas gracias. Nosotros estamos acá en el inicio de la feria, así que si quieren mirar una presentación más específica, profundizar un poco cómo la solución funciona, contacta a nosotros. Gracias. Micrófono. Bueno, les cuento que ahora vamos a tomar un cafecito en el foyer, aquí del salón. Tienen a mano derecha y a mano izquierda las mesas del coffee. Después, en 30 minutos vamos a estar en la sala A, en la sala de al lado, para presenciar el panel de bancos, que viene muy interesante. Así que los invito ahora a tomar un cafecito y nos vemos luego. Gracias. Con la charla de Manage Engine vamos a ver un video presentación de la empresa. Hola, una pregunta. ¿Ya conoces Manage Engine? Te presento una multinacional india que tiene grandes proyecciones para Latinoamérica en temas de tecnología. Acompáñame. Bienvenidos a Manage Engine, la división de gestión de TI empresarial de Soho Corporation. Buscamos que los administradores de sistemas empresariales tomen el control de su TI. Desde ciberseguridad, redes y servidores, mesa de servicio, Active Directory, computadoras de escritorios y dispositivos móviles. Ahora estás viendo nuestras oficinas en India, un espacio inspirado en sus colaboradores para hacerlos sentir como en casa. En Manage Engine contamos con más de 4.000 empleados distribuidos en 34 oficinas en más de 15 países en todo el mundo, extendiendo nuestras operaciones desde Chennai a todo el mundo con una estrategia de localismo transnacional, con la que nos adaptamos a todos los países y culturas, empoderando a nuestros clientes en más de 100 industrias. Desde aquí, en nuestras oficinas en Chía, manejamos la operación de todo LATAM, innovando con las más de 120 soluciones que Manage Engine posee para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en toda la región. Además, contamos con el apoyo de nuestros partners en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. Socios, integradores y canales clave para llevar el mensaje de Manage Engine. Y claro está, con cero inversión externa. Ahora que conoces Manage Engine, ¿estás preparado para asumir el reto de gestionar tu TI? Bueno, la charla que nos trae hoy Manage Engine se titula IA Vigilante, revolucionando el control de acceso. En un mundo donde las amenazas evolucionan más rápido que las reglas estáticas de seguridad, la inteligencia artificial se posiciona como un nuevo guardián de los sistemas críticos. Esta charla explora cómo los modelos de inteligencia artificial pueden detectar comportamientos anómalos, identificar accesos inusuales y actuar basándose en el historial y contexto de los usuarios. Hablaremos sobre cómo la inteligencia artificial se convierte en un asistente contextual capaz de aplicar políticas de seguridad en tiempo real y cómo las soluciones de CIEM, Cloud Infrastructure, Entitlement Management, están transformando la forma en que las organizaciones revisan y controlan el acceso a sus entornos cloud. Va a estar a cargo de esta charla David Hernández. David es ingeniero en sistemas con 6 años de experiencia en el área de TI. Está certificado como arquitecto profesional de infraestructuras cloud, metodología Scrum, DevOps y certificado como desarrollador web full stack. Ha implementado arquitectura de infraestructuras híbridas para entidades de salud, empresas aseguradoras y entidades financieras. Desempeña sus actividades en Manage Engine como Strategic Account Manager para Latinoamérica. Le damos una cálida bienvenida a David. Gracias. Bueno,
muchas gracias. Yo tenía la ilusión de subir a presentarme, pero pues veo que ya lo hicieron bastante bien. Muchas gracias por eso. Bien, seguramente nosotros vamos a ver una presentación un poco diferente en este momento, y es que primero vamos a enfocarnos en las necesidades. Y antes de poder enfocarnos en estas necesidades, quiero saber cuáles de sus empresas manejan actualmente infraestructura en la nube o una infraestructura híbrida, que al menos tengan un recurso en nube. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Lo maneja? Vale. La idea de esta presentación que vamos a hacer el día de hoy es precisamente analizar los riesgos que tenemos actualmente en la nube. A lo largo de la historia, bueno, a lo largo de la creación de lo que son los entornos tipo IaaS, ¿cierto? Y tipo SaaS, nos hemos encontrado con serias problemáticas en la cloud, como ciertas entidades financieras que hicieron toda su migración a la cloud y no tuvieron en cuenta los gastos, como ciertas entidades de infraestructura que tuvieron ciertos inconvenientes con los accesos y terminaron siendo hackeados, y es ahí donde nosotros vamos a enfocar. Nosotros vamos a poder ingresar a cada uno de estos conceptos y empezar a hablarlos en una medida un poco rápida, ya que pues el tiempo que nosotros tenemos para esta presentación es bastante fugaz. Entonces voy a tratar de ser lo más claro y conciso en los temas que vamos a abordar y los temas que vamos a tocar durante los próximos 20 minutos, para que podamos irnos con un concepto nuevo y el concepto de ciberseguridad que nosotros podemos aportar. Bien, entonces vamos a ver primero la primera problemática, ¿cierto? La primera problemática es que muchas veces tenemos que estar utilizando constantemente múltiples plataformas, pero creo que todo esto ya se los han dicho a lo largo de todo el día y todo el mundo está enfocado en centralizar todo en una plataforma. Hay una diferencia importante, que la mayoría están enfocados en traer información, no en crear información. Normalmente lo que siempre nosotros vemos en un común es que nos piden, oye mira, haz esto, trae esto, compra esta otra cosa y ya vas a poder tener todo consolidado. Nuestra estrategia es diferente. Nosotros no buscamos que se traiga información de otro lado, sino que nosotros creamos esa información que nos va a servir para hacer toda la gestión de la que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta pequeña sesión? ¿Listo? Vamos a ver los desafíos que las compañías enfrentan al delegar accesos en la nube, que es SIEM con C. Estamos muy acostumbrados al SIEM con S. Hoy vamos a ver qué es el SIEM con C. Cómo la IA nos ayuda en un entorno SIEM y cómo funciona esta integración, ¿listo? Cómo funciona la integración híbrida, cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funciona el SIEM y cómo se integra todo esto dentro de la organización. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Uy, se me fue. Un segundo. Listo. Primero, el riesgo de exceso de privilegios. ¿Qué ocurre con el exceso de riesgo de privilegios? Las personas que hemos manejado la cloud sabemos que los permisos se otorgan a través de un código que está dentro de la propia cloud y cada permiso tiene su acceso. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener esa persona y le voy a decir, oye, yo quiero que tenga acceso a esta carpeta, pero la cloud dice, no, no es ahí. Esa carpeta tiene acceso de lectura, escritura, cada archivo tiene un acceso de lectura, escritura, y entonces cuando nosotros empezamos a ver el formato completo de los permisos que se le están dando a la persona, es una lista, que aunque sea solo un permiso, es una lista grandísima, de los cuales cada cosa, cada objeto, incluso hasta cada letra, tiene un permiso específico dentro de la cloud y no siempre tenemos la posibilidad de controlarlo. Esa es la problemática que se tiene. Normalmente no podemos estar pendientes de cómo se está usando ese permiso que se le dio a la persona. Hagamos un ejemplo, un caso de uso. Yo necesito, ¿conocen qué es los buckets en la cloud? Un espacio de almacenamiento donde se accede por una vaina llamada ARN, no por una IP sino por una ARN. Bueno, a ese yo le voy a otorgar a un colaborador un permiso de lectura. Pero cuando yo le doy el acceso de lectura sobre el bucket o una persona que no tiene el pleno conocimiento de cómo otorgar este permiso, le puede dar un acceso a todo el sistema de almacenamiento de mi nube. ¿Qué ocurre? En algún momento una empresa me llamó y me dijo, oye, mira, lo que pasa es que estamos teniendo altos costos en la nube a nivel de almacenamiento. Cuando entramos a revisar, empezamos a ver que había un alto consumo dentro de sus carpetas core donde guardaban la información de sus clientes.
Ellos no entendían por qué sus clientes o por qué se estaba guardando tanta información ahí. Resulta que después de hacer una validación de toda la información que estaba ahí contenida, un usuario que ya no trabajaba en la compañía tenía un acceso que se había creado por debajo a través del ARN, accedía a la carpeta y estaba vendiendo almacenamiento a nombre de esa compañía, o sea, el espacio de esa compañía, pero lo estaba vendiendo por aparte. Y la compañía no se daba cuenta por qué, porque eran sus carpetas core y ellos nunca pensaron que esto les iba a pasar. Entonces ahí es donde está el primer riesgo, el exceso de privilegios. ¿Listo? La segunda problemática, falta de visibilidad de auditoría. Si nosotros hubiésemos tenido una visibilidad de una auditoría sobre el caso que les acabo de mencionar, nos habríamos dado cuenta cuándo accedía la persona. ¿Por qué? Porque esta persona tuvo que haber creado algún tipo de acceso que le permitiera cargar y descargar la información cuando él quisiera. Es ahí donde es importante que nosotros podamos empezar a ver, podamos empezar a analizar cómo se comporta ese usuario dentro de mi cloud. Qué acceso tiene, a dónde accede, qué carga y qué descarga. ¿Sí? De manera que cuando nosotros vamos a hacer un análisis forense, vamos a poder ver y alertar a tiempo cuando cada una de estas cosas ocurre. Entonces, ahí nos hacen dos preguntas supremamente importantes. ¿Quién tiene acceso en este momento? ¿Cierto? ¿Y cuándo fue la última vez que alguien usó este permiso? Cuando nosotros vemos y empezamos a correlacionar el caso anterior con el caso siguiente, que es este, una persona, yo le doy el permiso, pero cuando lo audito me doy cuenta si el permiso lo está usando o no, o si lo está usando en exceso más de lo que generalmente se hace. Si la persona está trabajando, supongamos es una persona que tiene acceso a las carpetas y está trabajando en un horario diurno de semana, pero se conecta todos los sábados a las 3 de la mañana, un sábado 5 de la tarde, en las madrugadas en general, cualquier día, ahí ya nosotros podemos empezar a reconocer un problema. Entonces, ¿lo estamos viendo? Es la pregunta. ¿Estamos viendo que eso está pasando? Y, caso contrario, si la persona no está usando el permiso, ¿lo necesita? Si no lo necesita, pues yo debería retirarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el Zero Trust. Bien, entonces, tercero, el Shadow IT, el IT en la sombra. ¿Qué pasa con esto? Nuevamente volvemos al caso anterior. El hombre creó un acceso a través de un rol, no un usuario. Estos roles muchas veces no requieren que exista un usuario específico al que esté asignado, sino que simplemente existe. Y a través de un hash específico que uno crea, cuando uno crea las claves dentro de la cloud, este permite acceso porque se crean como una cuenta de servicio. Ese fue el problema que hubo. Ahora, si un usuario llega a tener al menos un privilegio más elevado, uno solo puede crear este tipo de accesos. ¿Cómo lo controlo? Designando sobre qué sí, sobre qué no, con la auditoría que yo le voy a hacer a ese usuario, ¿cierto? De lo que hace y lo que no hace, y asimismo empezar a actuar minimizando la superficie de ataque que va a haber o va a provenir de mi propio personal. Porque aunque nosotros establecemos una relación de confianza con nuestros empleados, generalmente ellos son los principales actores de la mayoría de amenazas y vulnerabilidades dentro de las compañías. Por eso es supremamente importante controlar las identidades. Las identidades hacen parte fundamental de la seguridad de mi infraestructura. Y esto no solamente pasa en la nube. ¿Sí? Yo les he estado hablando sobre la nube, les he estado hablando sobre cómo funciona el proceso en la nube, pero nos pasa en todos los entornos donde exista una identidad. En el directorio activo, si tienen consola Google Workspace, en la consola de Google Workspace, si tienen cualquiera de las otras soluciones que ofrecen almacenamiento, correo, publicación de documentos, almacenamiento de documentos, vamos a tener la misma situación. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo lo podemos controlar, cómo deberíamos controlarlo. Entonces, ya en eso, nosotros vamos a empezar a desglosar cada uno de estos desafíos. Pero para ello tenemos que entender que la gestión de identidades en la multicloud, no solamente en la multicloud, sino en el on-premise, hacen parte fundamental de la ciberseguridad de mi organización. Entonces, ahora el último inconveniente. Las personas que manejan cloud, que ahorita me dijeron, yo manejo la cloud. ¿Cuántas cloud manejan? ¿Manejan solo una o tienen más de una?
Usualmente tenemos más de una. ¿Por qué? Por resiliencia, por alta disponibilidad y por recuperación de desastres. Ustedes van a ver, y normalmente las infraestructuras híbridas o las infraestructuras que nosotros vemos tienen una infraestructura principal, una infraestructura secundaria y una infraestructura on-premise. Usualmente es así. Las que son en la cloud tienden a ser de cualquiera de estas tres identidades, AWS, Azure o GCP. Y ahorita también se está poniendo mucho de moda el Oracle Cloud. Ahora, si yo gestiono una identidad, porque nosotros sabemos que la cloud gestiona una identidad y me hace recomendaciones sobre las identidades, si yo tengo múltiples nubes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar yendo constantemente a revisar cada una de ellas para poder accionar y poder solucionar esos problemas de identidades. O si tengo una infraestructura híbrida, tengo que mirar mi directorio activo, tengo que mirar mi cloud, tengo que mirar mis dispositivos de red, quién, cuándo, cómo y por qué tiene acceso a eso, ¿cierto? Entonces, poder centralizar todo ayuda mucho, pero no a través de terceros, sino que se haga desde una solución que pueda ofrecer todas estas capacidades. Que yo no tenga que adquirir nada más, sino que lo pueda hacer ahí mismo. Esa es la idea. Ahora, quinto, el ciclo de vida del usuario. Cuando nosotros vamos de altas y de bajas. Crear el usuario siempre es fácil. Yo creo el usuario, le doy permisos, admin, ¿cierto? Y cuando yo le doy el permiso de admin, ya la estoy cagando. Ningún usuario debe tener permisos de administración. Deben tener un permiso segmentado, delegado, que le permita hacer acciones que yo puedo controlar. Siempre. No importa el entorno que yo esté usando. Siempre debe estar ahí. Yo siempre debo tener ese control. ¿Listo? Ahora, ¿qué es SIEM? ¿Conocen SIEM? ¿Alguien que me diga que conoce SIEM con C? ¿SIEM con S? ¿Sí? Ah, ese sí lo conocemos varios, ¿cierto? Hoy les voy a presentar el SIEM. ¿Por qué cambia la C? Cloud, Infrastructure, Entitlement, Management. Eso es lo que quiere decir. Es lo mismo que nosotros vemos en gestión de identidades, pero enfocado a la cloud. ¿Por qué? Porque aunque son entornos que son similares y manejo identidades en ambos casos, yo tengo una superficie de ataque completamente diferente en cloud a la que tengo en on-premise. Ahora, ¿qué hace un SIEM? Es una solución que administra los derechos y permisos de servicios en la nube, bien sean ambientes multinube, híbrida o nubes dinámicas. Eso es lo que significa la sigla, enfocado solamente a cloud. Ahora, ¿qué debe contener una solución SIEM? ¿Sí? Tengamos en cuenta que una solución SIEM me debe aplicar el principio del privilegio mínimo, que era lo que nosotros estábamos hablando hace un instante, ¿cierto? Una vez yo ya tengo ese privilegio mínimo, debo también tener el panel de control centralizado para toda mi nube, o nubes en este caso, en ciertos casos particulares, y también rastrear y controlar el acceso en toda la nube. Para finalizar, podemos involucrar, o que tenga la capacidad de involucrar la IA para recibir recomendaciones. ¿Qué acceso debe tener? ¿Qué le puedo quitar? ¿Cómo puedo modificar mi archivo? Para que este archivo también sea seguro. ¿Listo? Y sobre todo con la tendencia ahorita, en la era de la tecnología y la era de la inteligencia artificial nos puede apoyar de muchas formas. Tengamos en cuenta que es una herramienta. Mucho más de ser allá tecnología, es una herramienta que nosotros debemos saber cómo utilizar. Así como los hackers ahorita están utilizando la inteligencia artificial para atacarnos, nosotros también podemos utilizar la inteligencia artificial para defendernos. Y ese es uno de los puntos más críticos en la actualidad. Ahora, ¿cómo es el acceso con privilegios mínimos? Primero, identifico a dónde debe tener acceso, con qué nivel de permisos debe tener ese acceso, clasifico, ¿cierto? Después paso a determinar una postura, crear un rol, para que personas que vengan a ocupar ese mismo rol, yo simplemente se lo pueda asignar, ¿cierto? Y tercero, asegurar ese rol, que nadie más pueda afectármelo, y que si lo va a afectar, que tenga que pasar por un proceso de cambio donde varias personas puedan saber lo que se está haciendo y mantener un control incluso sobre ese otorgamiento de credenciales, esos permisos que yo les estoy dando. Y eso se hace a través de los procesos.
Entonces, cuando yo ya tengo este flujo, este proceso definido dentro de mi organización, el problema de las identidades empieza a reducirse cada vez más, lo que me va a empezar a facilitar a mí cada una de la gestión de las identidades dentro de mi organización. Y ya por consiguiente sigue es el ciclo de vida de un SIEM, donde nosotros primero detectamos las identidades y los derechos que tiene cada uno, ¿sí? Aplicamos una solución, no lo tengo en este momento, tengo que detectar primero. Yo primero detecto, una vez yo detecto, paso a la correlación de derechos, empiezo a auditar ese usuario, empiezo a entender qué hace, cómo lo hace y en dónde lo hace. Una vez yo entiendo eso, tengo que hacer visible lo que el usuario realmente está haciendo, usando dentro de esos derechos que yo le otorgué con esa identidad. Posterior, optimizo los derechos. ¿Y qué quiere decir optimizar? Le retiro lo que no tiene que usar, le empiezo a establecer políticas de uso, cuándo sí y cuándo no, ¿cierto? Cuándo puede usarlas y cuándo no puede usarlas, porque nos vamos a encontrar con estas problemáticas constantemente. Ya después protejo los derechos a través de los procesos que les mencionaba hace un instante. Yo defino un proceso de quién, cuándo, cómo se va a cambiar este derecho o esta plantilla de accesos que va a tener este usuario, y asimismo voy a tener un control, ¿cierto? Y como ya lo estoy auditando, si se llega a hacer un control o un cambio sobre esos derechos de permisos que yo le estoy dando al usuario, voy a poder notarlo. Y cuando lo noto, entonces se puede hacer el análisis forense y empezar a identificar estos insiders, que generalmente es una de las cosas más difíciles de detectar. Una vez, cuando yo empiezo a detectar esas anomalías, ¿cierto? Veo en dónde puedo actuar y empezar a trabajar en la mejora continua, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a remediar. Ya no me enfoco tanto en cómo lo organizo o cómo yo creo esta identidad, sino cómo la gestiono de inicio a fin. Ya no solamente tengo que crear, ya no tengo que estar ahí pendiente de quién, qué, cuándo, cómo da accesos, sino que la misma solución me va a permitir, la solución 100 me va a permitir a mí visualizarlo a través de reportería, a través de alertas, de una forma mucho más simplificada. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar con esta herramienta, bueno, empiezo a trabajar con estas soluciones que me ofrecen estas capacidades, puedo hacer apoyo en la IA ¿en qué? Reducir la carga laboral de los operadores que manejan estas identidades. Y ahí, entonces, ¿qué puedo hacer yo a través de la IA? La IA que se pueda integrar con la solución y que me ayude como un consejero o consultor técnico. Tengo esta problemática, se halló esta problemática, se hallaron estas vulnerabilidades en los permisos, permisos no utilizados o permisos sobreutilizados, y entonces él me va a ayudar a orquestar esos permisos, roles que yo estoy dando, esos derechos que yo le estoy dando al usuario sobre mis identidades, sobre mis accesos y mi información en la nube. Lo segundo, organización. Me va a indicar cómo me va a poder ayudar, cómo me va a ayudar a organizar correctamente todos los flujos y todos esos documentos infinitos que nosotros vemos allá en la cloud sobre cada uno de los permisos que se le otorgan a los usuarios. Me va a permitir organizarlos, me va a permitir recibir consejos que me ayuden a la arquitectura o a los procesos que deben seguir. Y asimismo, también me ayuda a reducir los privilegios que tiene cada una de estas identidades. ¿Sí? Y que lo haga sobre lo que yo ya tengo en producción, ayuda mucho. O sea, que lo analice, que me lo muestre y que yo pueda actuar en él. Esa es la idea. Bien, ahora les voy a dejar una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se alinea ManageEngine con esta metodología SIEM? Es hasta ahí donde, damas y caballeros, nuestra presentación termina. Muchas gracias a todos por asistir. ¿Listo? Espero que haya quedado muy claro qué es un SIEM y cómo se puede generar una estrategia para lo que es la gestión de las identidades en la nube. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Muy interesante tu charla, como siempre, como nos tenés acostumbrados. Y ahora vamos a seguir con la presentación de Pirani. Tenemos un video institucional de ellos. En Pirani no complicamos la gestión de riesgos, la simplificamos. Inicia sesión y empiezas, sin instalar nada, sin esperar a nadie. ¿Quieres reportes? Ya están ahí. Cambiar la metodología, tú mismo puedes hacerlo.
Riesgos calculados, inteligencia artificial que te ayuda, activa. Datos en Power BI se integran fácil, se visualizan mejor. Documentos en Drive o Dropbox, conéctalos, guárdalos, consúltalos. Todo lo que necesitas, sin fricciones, sin pasos de más. Simple, rápido, sin vueltas. Porque cuando todo fluye, la gestión de riesgos no se detiene. Y el riesgo deja de ser un problema para convertirse en una ventaja. Esto no es solo acceso, es acceso simple. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Bueno, la charla que nos trae Pirani se titula La nueva cara del riesgo, de la gestión tradicional a los desafíos diarios de la seguridad de la información, y va a estar llevada adelante por Luis Felipe Perdomo Bernal. Felipe es administrador de empresas, es experto en gestión integral de riesgos y especialista en riesgos seguros y compliance del Politécnico Gran Colombiano. Además, cuenta con una especialización en banca y finanzas y es auditor interno certificado en las normas ISO 14001, 27001, 22301 y 19011. Se desempeña como consultor de riesgos y ha contribuido como coach, conferencista internacional, combinando su experiencia académica y profesional para inspirar a otros en la gestión de riesgos y el liderazgo organizacional. Fuera del ámbito académico, también es paracaidista profesional, reflejando su pasión por los retos y la disciplina. Les damos una cálida bienvenida a Felipe. Gracias. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? Oh, bien, excelente, listo. ¿Por qué les digo que sí me escuchan? Porque efectivamente parte de mi ejercicio a nivel de riesgos a nivel general, sí, soy paracaidista profesional, sufrí un accidente y no escucho por el oído derecho. Desde ahí empecé a mirar los riesgos de una manera diferente, una manera, digamos, más culturalizable y menos ladrilluda. Y parte de las experiencias a nivel de la Escuela de Gestión de Riesgos en la entidad que representamos, con el software que representamos, es mirar esas nuevas tendencias donde las organizaciones no están, digamos, prestas a asumir o no saben esos retos corporativos. Yo sé que ustedes aquí le han dicho N.000 cosas con un enfoque a nivel de seguridad de la información, pero ese enfoque a nivel de seguridad de la información, esas N.000 cosas, han tenido retos corporativos duros, sobre todo en el tema cultural, que es ahí donde, digamos, la investigación o lo que hemos ejecutado a nivel investigativo nos lleva a entender muchos cambios que ustedes están sufriendo a nivel país, que mi país desafortunadamente los está empezando a llevar. Parte agradable de lo que yo veo en este país es que la normativa es tan robusta, que es un ejemplo a seguir, y por eso ustedes tienen varios cambios, entre esos el pensamiento basado en riesgos. Y ese pensamiento basado en riesgos las organizaciones muy pocas las están cumpliendo. ¿Por qué? Porque es que la generación de riesgos y la parte cultural en las organizaciones se ve afectada porque las personas y las entidades no saben qué hacer con el riesgo. Ustedes pueden tenerla en el MIR software, pueden quitar y anexar privilegios a diestra y siniestra, pero ¿qué está pasando? Que si de abajo a nivel hacia arriba o de arriba hacia abajo no tengo algo especializado, algo que me permite culturalizar esos cambios, se me va a ver afectada la organización. Ahorita van a ver en mi país ejemplos reales de cuánto pierde una entidad por falta de cultura con pensamiento basado en riesgos. Y esto no existe porque sí. El pensamiento basado en riesgos, si lo quiero enfocar a nivel de seguridad de la información, pero también está pasando a nivel de otros sistemas, es porque las personas hacen el cumplimiento de la culpa. Yo hago lo que tengo que hacer a nivel normativo y ya está. Yo no es que quiera hacer algo más. Si tú le preguntas a otros niveles de la organización, juntas directivas, vaya a cumplir la norma. Se tiene que hacer ley de protección de datos personales, que es el auge ahorita, vaya al evento y revise qué va a sacar de ahí. El objetivo es cumplir, pero más que cumplir es la toma de decisiones, ¿listo? Y de entre esos, derechos principales, derechos de acceso, derechos de rectificación, eliminación y supresión, pero ¿qué pasa con esta parte? ¿Qué hacemos con esto? Tener bases legales para tratar los datos, obtener consentimiento, proteger, notificar, implementar. Todo esto parte de una cultura corporativa de cómo lo vamos a estructurar, de cómo se va a realizar, a través de qué software, a través de qué tecnología, de cómo lo estamos ejecutando, que precisamente son las charlas de ahora en adelante e anteriormente a esta que les han mencionado. Y aquí todos traen un producto, un servicio positivo, pero la parte cultural de la implementación de este ejercicio para la toma de decisiones, ¿dónde está?
Ustedes se encuentran, esto es una organización que yo estoy seguro que ninguno de ustedes, ¿quién tiene una organización? Alce la mano, por favor, el cual tiene, escúcheme la palabra, un desorden. Yo estoy seguro que ninguno va a ingresar a sus oficinas y va a ver esto así. Pero ustedes son conscientes de que si van a implementar algo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales, el cumplimiento normativo, temas referenciados a nivel de seguridad, alguien que me diga un incidente que podría haber inmerso en esta imagen. O todo está correcto y perfecto. ¿No? Alguien que diga yo. Tranquilo, no les voy a pasar al frente. O sea, ¿esto es algo grave? ¿O es algo muy básico? Entonces, ahí es donde este tipo de cosas toman relevancia, porque si yo pretendo cumplir con algo normativo, algo regulatorio, ¿qué es lo que estoy haciendo a nivel organizacional para que esto suceda? El impacto financiero por temas de cultura enfocado en riesgos oscila entre 800.000 a $1.000.000, porque los procesos mal gestionados y el error humano que lleva a incidentes, lleva a amenazas y lleva a vulnerabilidades, las organizaciones, fíjense al final, costos ocultos, no saben qué hacer con esa tendencia en cuanto al riesgo. Y es ahí donde la seguridad de la información toma mucha más relevancia, porque nosotros estamos cumpliendo con algo anticipativo, quizás llevamos algo correctivo, pero digamos esa parte de los costos ocultos o esa inclusión sancionatoria toma relevancia es cuando ya el impacto está ya materializado, llamémoslo así. Ahí sí, cuando me sancionan, entonces reaccionemos, tomemos la culturalidad, miremos lo anticipativo. Pero pues este impacto por falta de cultura al riesgo está llevando a las organizaciones a perder mucho más dinero de lo que tienen, a perder mucho más dinero y no saben qué hacer con esa inclusión a nivel financiera por esa falta de cultura en cuanto al riesgo, y por eso al principio yo les mencionaba a ustedes que parte de esos cambios es el pensamiento basado en riesgos, que por eso ustedes miran las diferentes normas. Yo sé que aquí hay muchos expertos a nivel de seguridad de la información, los cambios a nivel de las normas con los debes y esas normas que tienen pensamiento basado en riesgos. Pero esos retos corporativos culturales es algo del cumplimiento de la culpa. Y parte de esas pérdidas, ahí quedó mal la presentación un poco, me excuso, de ese riesgo operacional producto de la activación de lo que entraría la seguridad de la información, las entidades están perdiendo entre el 0 y el 4% o 4 puntos correspondiente al EBITDA, y tienen que alistar prácticamente un colchón financiero para poder asumir esos diferentes riesgos por esa falta cultural o por falta de esa sensibilización corporativa con pensamiento basado en riesgos en los diferentes niveles de la organización, de cómo reportar un incidente, de qué es lo que se pretende trabajar de una vez cuando yo tengo un reporte, cómo voy a trabajar esa cuantificación producto de esas diferentes acciones que pueden llegar a mí, de cómo voy a hacer con los controles o el tratamiento que vaya después de la implementación de un sistema de riesgos o antes de la implementación de un sistema de riesgos. Esos son retos organizacionales y corporativos que están llevando a las organizaciones a este tipo de pérdidas. Ahora, la digitalización en organizaciones con pensamiento basado en riesgos. Sí, ahorita pues el auge, yo creo que aquí les han hablado también bastante en el tema de la inteligencia artificial y obviamente es muy positivo. Yo creo que la tecnología precisamente lo que hace, uno de sus principios es facilitarnos la vida, pero pues digamos el 87% de las organizaciones, y quería enfocarlo en mi país para que ustedes vieran esos retos que ustedes están sacando adelante que en mi país falta, el 87% de las organizaciones en Colombia carecen de esa capacidad para cambiar rápidamente cuando se encuentran a nivel de un problema. Entonces son muy reactivas, cero preventivas. La efectividad en relación a la detección del fraude, y el fraude llamémoslo a nivel general. Entonces a nivel general las organizaciones tienen ese desafío muy grande porque digamos en mi país positivo aquí es, por eso también ustedes la ampliación a nivel de lo que tiene que ver lo normativo, esos retos se están llevando a medidas muy fuertes en relación a la cantidad de ataques que se están recibiendo y en relación a esa cantidad de cosas a nivel corporativos que contravienen la seguridad de la información.
Y fíjense que en ciberseguridad el 34% de las empresas en Colombia han sido víctimas de códigos maliciosos en general. O sea, la cantidad de ataques diarios es muy amplia en relación a lo que lo debería ser tradicionalmente y debería ser ese fortalecimiento de esas medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad, ¿cómo las voy a tomar? ¿Cómo hago para que el otro, mi similar, el de arriba o el de abajo, entiendan esos conocimientos? Es ahí donde están esos retos corporativos de cómo se pretenden trabajar y qué es lo que voy a llevar. Haciendo parte del estudio, le decíamos a las juntas directivas, a los consultores, a los directivos, a las gerencias, venga, ¿usted qué considera importante en la gestión de riesgos? Y yo me imaginaba como, por ejemplo, no sé, que me hackeen, de pronto que me sancionen por el incumplimiento de la norma X o Y. ¿Y usted cómo considera la gestión de riesgos para la organización? Y me responden, no, es muy estratégica. ¿Y cómo toma las decisiones? No sé. ¿Qué hago usted qué hace con el riesgo? No sé. Financieramente, ¿usted qué hace con la aplicación de los riesgos cuando se le materializan o se le van a materializar? ¿Cómo hace cuando usted identifica amenazas, vulnerabilidades? ¿Qué decisiones toma? Para eso está el área de seguridad. Ellos son los que se encargan de velar por el cumplimiento de la normativa y ellos hacen lo que tienen que hacer. Pero la tema de decisiones bajo qué rige. Y por eso ustedes ven que apenas el 28% de las organizaciones le dedica tiempo a la gestión de riesgos con un pensamiento, como lo indiqué, con un pensamiento en riesgos, no el cumplimiento de la culpa, no hacer lo que tengo que hacer. Entonces muchas organizaciones, cuando hablamos también del tema normativo, nos dicen a nosotros, es que yo tengo que cumplir la norma. Y está muy bien, cumplir la norma está muy bien, pero ¿qué decisiones tomo cuando hago el cumplimiento de la norma preventivas y correctivas? No es simplemente cumplir con un numeral, no es simplemente tener unas salvaguardas o tener una identificación de riesgo, sino la toma de decisiones donde está para dar el valor agregado económico de lo que representa y de lo que se impone. Muchos activadores de riesgos sabemos que existen y están. Ejemplo, cuando hacemos gestión de riesgos matrices, sabemos que están y las dejamos estáticas en el tiempo. ¿Quién de ustedes hace gestión de riesgos enfocado en seguridad de la información? ¿Hace el levantamiento de riesgos? ¿O ninguno hace levantamiento de riesgos? Él hace levantamiento de riesgos. En tu organización, cuando hace levantamiento de riesgos, el mapa de calor tiene un movimiento. ¿Qué se hace cuando hay un movimiento en el mapa de calor? ¿Qué decisiones se toman? Sí. No te escuché. Eso. Entonces, cuando le dije decisiones, él dijo, decisiones, tú das el cumplimiento y lo trasladas a un tercero para saber qué va a pasar con el riesgo. Criticidad alta, media o baja, dependiendo de. Y ese dependiendo de, muchas veces se queda estático en el tiempo. Ustedes se enfocan en la seguridad de la información, revisan un mapa de calor, revisan la gestión de riesgos, pero las organizaciones al momento de tomar decisiones lo dejan para tener el cumplimiento de la culpa. Simplemente haga lo que tenga que ejecutar, haga el cumplimiento normativo, lleve esos cambios regulatorios y cumpla con lo que dice el gobierno o lo que dice el ente regulador y ya está. Pero no se están tomando las decisiones correctas para cuantificar el riesgo, ya sea por costo de oportunidad, por horas hombre, para enlazar los diferentes sistemas de riesgos, y es ahí donde la seguridad de la información toma muchísimo más relevancia a nivel culturalizable, y por eso es un reto corporativo en Latinoamérica muy grande. Fíjense del incremento de los delitos informáticos, reitero, doy un enfoque a nivel de mi país para que ustedes vean el contraste con el de ustedes, donde en Colombia los delitos informáticos han mostrado un incremento significativo y sobre todo por el cambio gubernamental, donde las entidades tienen que robustecer muchísimo más su gestión de riesgos, porque el solo hecho de que un presidente y temas que son exógenos a la seguridad de la información están haciendo que se intenten hackear más las organizaciones. El gobierno izquierda, porque antes teníamos un gobierno de derecha, ahorita tenemos un gobierno de izquierda, ha hecho que las organizaciones se sientan más vulneradas a nivel de seguridad. Pero como necesitamos hacer gestión de riesgos por el cumplimiento de la culpa, por hacerlo el cumplimiento normativo, no le estamos prestando atención a esos cambios que pueden ser no obvios, pero sí que necesitan ser mapeados a nivel corporativo. Y operativos contra los cibercriminales también ha aumentado bastante. Ahorita, digamos, aumentaron muchísimo,
simplemente porque sucedió lo de nuestro presidente vecino, pues lo de que pasó con Maduro, aumentaron los delitos bastante para llamar la atención, y no solo en las fronteras colombianas, sino al interior, en el corazón financiero, y esto no lo estaban mapeando las entidades y eso hizo que aumentara. Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Sus organizaciones en qué estilo están a nivel de riesgos? Alce la mano, por favor, quien dice que en la organización no tengo un tema con pensamiento basado en riesgos en la organización. ¿O todos tienen un pensamiento basado en riesgos en su organización? ¿Tú dices que sí o que no? ¿No? Ok, listo. Dígame quién convierte el estilo de vida en la seguridad de la información en la parte cultural. Yo sé que todos ustedes van a decir yo porque yo trabajo en eso. ¿Y su corporación creen que está en azul? ¿Lo cogen como esa resiliencia, como un evaluador de riesgos integrado? ¿Quién está en azul? ¿Ninguno? Ahora díganme quién hace la cultura del cumplimiento. Yo hago lo que tengo que hacer y ya está para cumplir con la norma. Eso. Entonces fíjense que ahí hay opiniones divididas en cuanto a este tema. Quizás la seguridad de la información sí no es fácil porque tiene demasiado tecnicismo y es ahí donde las organizaciones o las personas que no son expertas en muchos casos no saben qué hacer o no saben cómo llevarlo a los diferentes niveles. Pero parte importante de esta charla, porque yo no quería o yo no pretendía traerles a ustedes la N.000 cosas en cuanto a asegurar la información, porque muchos de ustedes ya son súper expertos en el tema, son demasiado expertos y vienen a robustecer sus criterios, vienen a robustecer sus conocimientos en seguridad, pero estoy seguro que ninguna de las personas de las que están aquí en la charla les ha nombrado la importancia del tema cultural de bajo nivel hacia alto nivel, de cómo esa gestión de riesgos se ve afectada por no mapear los diferentes problemas corporativos que hemos tenido, por no mapear sencillamente un cambio gubernamental, cómo me afecta la seguridad, un cambio normativo, cómo me afecta la seguridad, y no estamos siendo anticipativos, siempre son los temas correctivos, y esos temas correctivos llevan a estar en el punto medio, cumplo lo que tengo que hacer y ya está, y ese no sería el objetivo principal de lo que vendrá siendo la seguridad, porque la idea es que nosotros salvaguardemos todo lo que corresponda a la información, inclusive también si hay algo que pasa a nivel corporativo después de qué es lo que estamos ejecutando, cuál es el valor agregado que le estamos dando, independientemente de cuidar nuestros activos, de cuidar, por ejemplo, nuestra información, de evitar que nos hackeen, pero cuando algo pasa, ¿qué pasa? Cuando algo pasa, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy blindando? ¿Cómo estoy culturalizándome en lo anterior, en lo antes de, para llevar a lo después de? Son tipos de retos corporativos, como ustedes lo vieron en esta presentación, que están llevando a la organización a que no sepa qué retos corporativos van a tomar al momento de hacer esos retos y dificultades, donde yo me imaginaba temas súper complicados. Es que yo no sé cómo atacar esta ley, es que yo no sé cómo evitar que me hackeen, pero no, la tienen súper clara. Ustedes la tienen súper clara, pero pues básicamente la organización no entiende de cómo atacar esto de cualquier nivel de la organización. ¿Listo? Eso era lo que yo quería trabajarles, lastimosamente pues el tiempo está muy acotado, pero pues quería presentarles un poco de un enfoque diferente a nivel de lo que es la culturalidad con un pensamiento basado en riesgos y de trasladar también esto en la seguridad de la información. ¿Listo? Si ustedes quieren conocer de nosotros, estamos ahí al frente, somos un software de riesgo, trabajamos 4 sistemas de riesgos, entre seguridad de la información y buscamos democratizar la gestión de riesgos en el mundo, teniendo pues esa sensibilización y su intuitivo a cualquier organización en cualquier nivel, desde lo más básico hasta lo más complicado. ¿Listo? Agradezco mucho el espacio y pues les deseo un feliz día. Bueno, muchas gracias Felipe, muy interesante la disertación. Y bueno, esta es la última charla que tuvimos, ahora vamos a comenzar con el break de mediodía.
van a estar sirviendo café y bocadillos en la sala y vamos a retomar actividades, no en esta sala, sino las actividades que quedan van a ser en la sala contigua, la sala A partir de las 3 de la tarde. Así que bueno, allí nos vemos.